Y mi jugador número 10 es uno de 5 jugadores correspondiente al equipo favorito de Reynolds, el equipo morado con amarillo, Los Ángeles Lakers. Y el primero de estos 5 que mencionaré es el jugador que lamentablemente falleció hace poco, Kobe Bryant. Número 10, Kobe Bryant. Kobe Bryant es su número 10. Sí. Santa Virgen de las Papayas. Este hombre está... Bienvenidos y bienvenidas a Contraataque. Este es el quinto episodio en donde hablaremos de los 50 jugadores de las mejores jugadores de la NBA. Yo soy Harold Rodríguez desde la República Dominicana. Yo soy Reiner Rodríguez desde Ciudad de México. Y yo soy Reynolds Rodríguez desde Nueva York. Aquí continuaremos con la lista de los 50 mejores jugadores, como ya le dije anteriormente. Y en este episodio trataremos desde el número 10 hasta el número 6. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Contraataque Pod en Instagram, Contraataque Pod en Facebook. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y a la campanita para que te salgan todas las notificaciones de nosotros en nuestro canal. También nos puedes escuchar, si no tienes tiempo para vernos, nos puedes escuchar en Spotify, Stitcher Radio, en SoundCloud y también en Apple Podcasts como en Contraataque. Y te damos las gracias por siempre estar atento a nuestros episodios. Antes que todo, yo quería decir, no sé si ustedes también hicieron una lista. Yo hice una lista de jugadores con los cuales yo consideré agregarlo en mi lista, pero esta es una lista bien estricta y no todo el mundo cabía. Y hay algunos jugadores de los que ustedes mencionaron que yo no mencioné, algunos jugadores que yo sé que yo mencioné que ustedes no mencionaron. Ok. Y no sé si ustedes además, si tienen también esa lista hecha. Yo la hice rápidamente, sin ningún orden en específico, pero aquí hice un listado. Y de estos jugadores vamos a tener, de los que en mi lista de jugadores, de la lista honorables, tenemos Vince Carter, Tracy McGrady, Bob Cousy, Bob Lanier, Alex English, Adrian Dantley, Nate Thorne, Damian Lillard, Klay Thompson, Carmelo Anthony. Pues la NBA Anthony entera. Davis, Pau Gasol, Bob McHarry, Josh Michael, Jerry Lucas y Dominic Wilkins. Y Dennis Rodman y Ben Wallace. La NBA completa. Porque yo pensé en cinco que son Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Tracy McGrady, Vince Carter y Reggie Miller. Bueno, en mi lista yo no hice eso, pero desde el tope de mi cabeza lo que yo recuerdo son Reggie Miller, que no está en mi lista, Vince Carter no está en mi lista, George Michael no está en mi lista, Paul Harris no está en mi lista, David Thompson no está en mi lista. Jugadores que eran muy buenos, pero yo no tengo en mi lista, porque muchas veces no se puede considerar entre los 50 mejores jugadores de la NBA. También Alex English quedó cerca, pero, o sea, English siempre fue marginado por el hecho de que jugaba en Denver, pero el hombre era una máquina. Nadie en los 80s anotó más puntos en la NBA en toda la década que Alex English, pero exactamente, por desgracia estuvo ahí en Denver. Y otro gran anotador que tengo ahí, que también es el AD antes de que llegara Anthony Davis, Adrian Dantley, que también fue una bestia toda su carrera, y cual es un jugador que realmente se ha olvidado, pero tiene excelentes números. Y yo incluso lo consideré para ponerlo en mi lista, pero después me di cuenta. Entraste razón, te diste cuenta. Y yo diría que también en los 80s hubo un canastero que muchas veces es olvidado de los Seattle Supersonics, Dale Ellis. Él no lo hizo por tanto tiempo, pero por unos 5 años, Dale Ellis fue una máquina de anotación en el oeste, en la NBA, con el equipo de Seattle, que tuvieron buenos años también a finales de los 80s. Sí, también, si vamos con otro jugador de Seattle, Dennis Johnson, que también jugó con Seattle, ganó un contrato con Seattle, y con los Celtics también, era un tándem
especial con los Celtics junto a Larry Bird. Y creo que Dennis Johnson, con sus aportes en Seattle y sus aportes en los Celtics, fue un super jugador que puede estar dentro de los mejores 100 jugadores de NBA. Así es, y yo quiero animarles a todos aquellos que están ahí conectados, que ustedes me digan o que nos digan a nosotros, ¿cuál de las tres listas, especialmente ahora en el top 10, cuál de las tres listas, o la de Harold, o la de Reynel, o la mía, para usted es la más apropiada, o la que más se parece a la que tú consideras? Así que yo comienzo ahora con mi número 10. Como NBA Action. Tan, 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 tan. Llega desde Indiana el hombre que destacó a los Celtics en la década de los 80, un total de 2 MVP de finales, 3 veces campeón de la NBA, 12 veces seleccionado al Juego de Estrellas, 10 veces All-NBA, también fue 3 veces MVP de la temporada regular y el novato del año en la temporada 79-80. Me refiero al Hall of Famer Larry Joe Bird de los Boston Celtics. Una carrera no muy larga, pero sí sumamente productiva. Después comenzó a sufrir de la espalda, pero fue un sensacional jugador, tanto en el colegial como en el baloncesto de la NBA. Y si no lo sabían, en la década de los 80s, las finales mostraron en algún momento, en todos los años, o a los Celtics o a los Lakers. Y hubo enfrentamientos también múltiples entre ambos conjuntos. Y Larry Bird para mí se queda en el número 10 de toda la historia. Un hombre que engañaba en cierto modo por su apariencia física, pero que era uno de los trash talkers más grandes de la historia de la NBA. Un canastero inmenso, un joseador increíble. El hombre no se intimidaba con absolutamente nadie. Si no, pregúntenle a Dr. J o a cualquiera de los otros jugadores. O sea, Larry Bird engañaba a cualquiera con su apariencia. Decía, no, es como un hombre tranquilo en la cancha. Pero muchos solamente consideran su habilidad para encestar, pero se olvidan de que Larry Bird era un tremendo reboteador. Larry Bird promedió de por vida en la NBA 10 rebotes por partido. Y es cierto que él medía 6'9" de estatura y que en sus primeros años jugó como power forward hasta el año 84, pero después de ahí él jugó como small forward y seguía destacándose con los rebotes. Y una característica también olvidada de él y que para mí fue subestimada fue su capacidad de visión de la cancha, que le permitía hacer grandes asistencias y ayudar también a sus compañeros de equipo. Él fue el eje principal de los Celtics en los 80s y por eso yo me quedo con Larry Bird, 3 veces MVP de la liga y 3 veces campeón, pero también su defensa fue increíble. Quedó 3 veces en el equipo All Defensive y su carrera fue corta, como dije anteriormente, en cierto modo, pero fue impresionante. Y en eso de los rebotes es algo impresionante que él tomaba todos esos rebotes jugando al lado de Kevin McHale y de Robert Parrish. ¡Chif! O sea que más impresionante, en mi opinión, su habilidad de tomar esa cantidad de rebotes por partido. Y era un hombre que también era muy durable. Y cuando jugaba el partido completo. O sea, Larry Bird en la temporada 86-87 jugó 40.6 minutos por juego. O sea, eso es una cantidad increíble y lideró la liga en minutos por juego 2 veces en su carrera, Larry Bird. Inclusive hasta el final de sus días en la NBA, en la temporada 91-92, Larry Bird jugaba casi 38 minutos por partido. De manera que, a pesar de las lesiones en la espalda, que Steve Nash luego me recordaba en parte a Larry Bird por sus lesiones en la espalda y que lo limitaron, él seguía siendo altamente productivo en la NBA. Y su último año, para aquellos que lo critican, su último año él promedió 20 puntos por juego. Su último año en la NBA. 20 puntos por partido. ¿Perdón? Con la espalda como la tenía. Y con lo que le quedaba de la espalda. Y yo sé que estuvo limitado porque solamente jugó 45 partidos, que es prácticamente la mitad del calendario, pero promediar 20 puntos por juego, sin el mismo salto, sin tener la misma agresividad y sin poder defender como antes o ejecutar como antes por problemas de espalda, eso habla de que
el jumper de Larry Bird era fino y era un jumper natural, totalmente natural. Y cierro mi argumento diciendo que en la única temporada que Larry Bird no fue al Juego de Estrellas fue en la temporada 88-89, y es porque solamente participó en 6 partidos, solamente por las lesiones. Y fue un año pésimo para él. Y yo sé que después él se benefició de tener a un canastero como Reggie Lewis en el equipo de Boston. Y Boston llegó a los playoffs contra los Indiana Pacers también en el 92, pero fueron descalificados por Chuck Person y los Pacers, y Reggie Miller, que estaba ahí también. Pero una excelente carrera, y Larry Bird para mí es el mejor hombre blanco de la historia de la NBA. Exactamente. Yo voy a continuar con lo de Reynolds. Mi número 10 también es Larry Bird. Ya Reynolds dijo todo lo que había que decir Larry Bird, sus campeonatos y todo lo demás. Solamente una historia de él, del 3-point shootout, que él dijo una vez que entró al locker room, dijo que absolutamente nadie le iba a ganar esa noche, y que él iba a marcar todo, y que quién iba a quedar en segundo porque ya él había ganado. Entonces, para debatir rápidamente, ¿ustedes creen que él debió estar con todas esas lesiones en el Dream Team? Porque él casi no jugó. Lo que jugó en el Dream Team fueron como 5 minutos por juego, y lo metían él allá cuando se iba a finalizar los juegos. Entonces, ¿ustedes creen que él debió estar en ese Dream Team del 92? O sea, por talento, yo pienso que por talento obviamente no. En el momento que él está, igual que Magic Johnson, ya habían jugadores que podríamos considerar que en ese tiempo ya eran superiores en talento. Él más bien era por el renombre que tenían todavía en ese entonces. Por eso yo considero que sí, o sea, en ese equipo definitivamente no hacía falta nadie. Y Magic Johnson ya estaba retirado también. Se había retirado hace como 9 meses solamente. Exacto. Yo considero que ahí se llegó fue por, número 1, renombre, por aportes. Era el primer equipo con figuras de la NBA o jugadores profesionales que iban a las Olimpiadas representando al baloncesto de Estados Unidos. Y todo por tener o por permitir que Isaiah Thomas se quedara fuera. Y hasta Christian Laettner entró ahí, que no había jugado un minuto en la NBA, pero entró como parte del equipo del Dream Team, Christian Laettner. Y ahí sí podemos hacer una pregunta. ¿Quién debe entrar? ¿O Christian Laettner o Shaquille O'Neal? Que eran los dos que estaban ahí por entrar. Y Chuck Daly y compañía. Hay que contestar algo con eso, porque ya tú dijiste el nombre. Pero yo diría que, o sea, uno ahora lo puede decir más fácil por la trayectoria de Shaquille O'Neal, pero el que jugó en un equipo campeón y que encestó un tiro espectacular en el torneo de la NCAA para ganar el campeonato fue Christian Laettner. O sea, que el hombre era la sensación del momento, y por eso quizás no fue Shaquille. Y yo pienso que quizás ellos sabían. No puede comparar a Duke con LSU, es que eso solamente son 2 universidades totalmente diferentes. Una es totalmente para el baloncesto y LSU no es así. Shaquille jugaba en una universidad, era solamente porque le brindó un scholarship. Pero mi argumento también a favor de eso es que quizás ellos andaban buscando más bien alguien que complementara a los otros y no alguien que fuera a dominar el balón como lo iba a hacer Shaquille, que ya ellos tenían suficiente de eso. Sería también, pienso, un argumento válido. No sé si tienen algo más que decir por el momento de Larry Bird. Yo continúo con mi jugador número 10, que no es Larry Bird, a diferencia de ustedes. Y mi jugador número 10 es uno de 5 jugadores correspondiente al equipo favorito de Reynolds, el equipo morado con amarillo, Los Ángeles Lakers. Y el primero de estos 5 que mencionaré es el jugador que lamentablemente falleció hace poco, Kobe Bryant. Número 10, Kobe Bryant. Kobe Bryant es su número 10. Sí. Bueno. Santa Virgen de las Papayas. Este hombre está... Síguelo. A ver, ¿cuál es tu argumento para poner a Kobe Bryant en el número 10? Sobre todo, ¿quiénes están por encima de él? Ese es el principal argumento.
Iremos viendo más adelante, o sea, yo no puedo ponerme a comparar los jugadores, pero definitivamente, o sea, hacer esta lista número de 10 al 1 fue una pesadilla, que hay demasiadas cosas que elegir y depende de qué perspectiva tome cada quien, pero Kobe definitivamente fue un jugador súper talentoso. Algo que no fue un factor fue que Kobe definitivamente, a diferencia de otras superestrellas que tuvo en toda su era, Kobe jugó con otras superestrellas y ganó campeonato con otras superestrellas que están también, una de ellas, en esta lista. Entonces, por eso lo tomé eso de cierta forma a consideración. Pero Kobe Bryant, o sea, no hay forma de quitarle mérito con todo lo que hizo, cómo llevó la liga en conjunto con LeBron James posterior a la salida de Jordan, que siempre recuerdo en esos finales de los años 2000, que siempre nos hacía el debate que quién era mejor, LeBron o Kobe. Esa era la gran incógnita, y hasta que LeBron no ganó el campeonato en el 2002, ese argumento permanecía a favor de Kobe. Los números hablan por sí solos, la capacidad que ese hombre tuvo en su pico de 10 años ofensivo, de tener un promedio que solamente ha sido superado por 3 personas en la historia en cuanto a 10 años de pico, 16 veces juego de estrella, cuántas veces All-NBA y All-NBA Defensive Team, ganó título de anotación en 2 ocasiones, y bueno, 5 campeonatos, 2 MVP de finales, lo cual hay poco que agregarle a ese currículum que trajo ese hombre. Y por eso, o sea, yo creo que tu clasificación es buena. Él no está ni remotamente cerca del 10 para mí, está mucho más elevado. Ni para mí tampoco. Por causa de la posición que Kobe Bryant jugaba. O sea, la mayoría de los que están en esta lista ahora van a ser hombres grandes. Hay que considerar que en el tiempo que Kobe jugaba todavía se alimentaba al hombre grande en el poste bajo, y él logró destacarse sacando eso, o sea, sacándole el balón en cierto modo al hombre grande de su equipo y él produciendo. O sea, pero sé que, o sea, tenerlo como 10 y hacer esta clasificación es muy, pero muy difícil. Y algo que uno recuerda siempre de él es el apodo que nosotros tenemos de ball hogger, en dominicano guerrillero. Y es sorprendente el usage radio que él tenía en cuanto a su carrera, que él ha sido el tercero más alto de la historia en cuanto a una carrera, el cual tuvo 31.8 de usage radio, que eso es inmensamente alto, pero de los que lo superan, no sé si ustedes figuran quiénes son, pero tenemos a un jugador activo, Russell Westbrook, y tenemos a la leyenda de Jordan, que está en el tope con un 33.2. Muy bien. Yo me voy con mi número 9 y solamente apuntarle, sí, gracias Reynel, que en mi lista, 6 de los 10 de mi lista del 10 al 1 son del equipo con el mejor uniforme de la NBA, Los Ángeles Lakers. O sea que la trayectoria de los Lakers individualmente con figuras es incomparable con cualquier otra franquicia. Y yo me voy ahora con un hombre de los Lakers que ha tenido, o sea, en el top 10 mío, tiene un Player Efficiency Rating, PER, solamente superado por Michael Jordan y LeBron James de por vida. Me refiero a The Diesel, The Big Aristotle, Superman, Shaq Fu, Shaq Daddy, The Warrior, Shaquille O'Neal, con un Player Efficiency Rating o la eficiencia de jugador rankeado en 26.4, solamente repito en esta lista del 10 al 1, superado por Michael Jordan y LeBron James de por vida. Shaquille jugó en una cantidad enorme de equipos, eso yo lo sé. Sin embargo, sus primeros 3 equipos, el hombre fue legendario. Llegó a la final con cada uno de esos 3 equipos primeros, que fueron Orlando Magic, Los Ángeles Lakers y el Miami Heat. Salón de la Fama, 2 veces campeón de anotación en la liga. Y no estamos hablando de un shooting guard, estamos hablando de un centro. 15 veces seleccionado al Juego de Estrellas,
14 veces al All-NBA Team, 4 títulos, 3 con los Lakers y 1 con el Miami Heat, pero también fue MVP de la temporada 99-2000, que le robaron el unánime, se lo dieron a otra persona, un voto. Y de igual manera... A Iverson no fue que se lo dieron. Si no me equivoco. Creo que sí. Y de igual manera fue 3 veces MVP de las finales y 3 veces MVP del Juego de Estrellas. En esa temporada 99-2000, oigan los números de Shaquille. Promedió 29.7 puntos por partido, 13.6 rebotes por juego, tirando para un 57%. 57% desde el campo. Y la temporada del 2000 fue dominante y la del 2001 para los Lakers fue aún más dominante, con Shaquille O'Neal en los playoffs, matando la liga, y los Lakers solamente perdieron un partido en todos los playoffs, que fue ese primer juego contra Allen Iverson en las finales del 2001. Después de ahí, el equipo dominante de los Lakers a principios del 2000 fueron guiados por uno de los jugadores más dominantes en la historia de la liga, que para mí solamente se puede comparar con Wilt Chamberlain o Kareem Abdul-Jabbar en el área de ser dominante. O sea, a Shaquille no había quien lo parara. O sea, muchas veces las personas traen argumentos y dicen que Hakeem Olajuwon se destruyó a Shaquille en la final del 95, pero hay que recordar que Shaquille solamente tenía 3 años en la liga. Pero de ahí en adelante, todo centro que se enfrentó a Shaquille sufrió. No había quien lo detuviese. Si no, pregúntale a Chris Dudley. Chris Dudley, Dikembe Mutombo, Todd McCulloch. Y de los pocos centros que yo recuerdo que quizás no siempre lo controló, pero que estuvo más al tanto fue el más diminuto Ben Wallace, que de cierta forma controlaba, ayudaba más que muchos otros jugadores defensivos de esa época. Pero inclusive en esa final del 2004 contra Detroit y Ben Wallace, Shaquille jugó bien. El problema es que la defensa de Detroit ese año fue increíble y limitó a todo el mundo. No solamente la defensa, las lesiones que tenían los Lakers también. Tienen que poner ese punto porque es que tenían a Gary Payton lesionado, a Karl Malone lesionado y también tenían a Kobe Bryant lesionado también. Y Shaquille también tenía y Kobe Bryant no quería jugar en esa final, como usted dijo. Bueno, mi número 9, voy a continuar con los Celtics. Es la persona que más ha ganado campeonatos en la historia de la NBA. Es una persona que también ganó 2 campeonatos como coach de los Celtics también. Y es Bill Russell. Bill Russell, a pesar de que fue un jugador bien atlético, era muy ágil en la cancha, era una persona que la daba todo por el equipo, sin importar lo que sucediera. El objetivo era ganar cada juego, no importaba el juego que fuese, él tenía que ganar ese juego. Incluso antes de cada juego, él se ponía tan nervioso que vomitaba antes de jugar. No sé por qué, pero él se ponía tan nervioso que tenía que vomitar en cada juego porque él tenía esas ansias de ganar. Él fue 5 veces MVP de la liga. Él también fue de jugador defensivo del año. Él también fue MVP de Juego de Estrellas. Fue 11 veces All-NBA, 12 veces All-Star y también lideró la liga 4 veces en rebotes. Yo lo pongo en esta posición porque él se enfocó más en la defensa. Fue un jugador más defensivo que ofensivo. No quiero decir que él no haya sido ofensivo, pero solamente promedió 15 puntos por juego en su carrera. Y además de eso, como todo centro, no tenía tiro en esa época, no estaba desde lejos. Pero su habilidad de dar tapones, su habilidad de jugar en equipo, su habilidad de ganar, yo creo que esa habilidad para esa época que eran 16 equipos solamente en la NBA. Exacto. Era muy increíble y
y fue muy dominante ese equipo, no él, sino el equipo, porque hay que darle méritos también que los Celtics tenían el mejor equipo, indudablemente, porque todos los jugadores que ellos tenían eran excelentes y jugaban su rol. Y eso es lo que hizo que los Celtics ganaran 11 campeonatos en ese espacio de tiempo. 11 campeonatos en 13 años y luego en el 74 ganaron de nuevo, en el 76 ganaron otra vez y Boston fue y ha sido un gran equipo, pero después de ahí llegó una sequía, después del 86 y han ganado vamos ahí, uno solo en 24 años. 21 años. Pero como quiera es el equipo que más tiene campeonatos en la historia de la NBA. Por uno. Muy bien, pues continuando con mi número 9, es un jugador que en mi opinión es el mejor 4 de la historia, el jugador, la superestrella de San Antonio, Tim Duncan, quien ayudó a llevar a ese equipo 17 temporadas consecutivas a más de 50 victorias. Y para mí lo más sorprendente fue la temporada del 2011, que recuerdo que fue una temporada corta, que solamente fue de 66 partidos. Incluso en esa temporada llevaron este equipo a 50 victorias, lo cual es totalmente sorprendente. Y es un jugador que su currículum por igual habla por sí solo. Lo considero, en mi opinión, ligeramente por encima de Kobe en mi lista, por el motivo de que él no se estuvo en cuanto a superestrellas al final de la carrera de David Robinson y al inicio de la carrera de Kawhi Leonard. Los otros jugadores que se mantuvieron lo que podríamos llamar sus mejores años fueron Ginobili y Tony Parker, que realmente ninguno lo tenemos en nuestro listado de los mejores de todos los tiempos. Yo hubiera incluido a Ginobili en mi lista si hubiéramos incluido los logros en el basquetbol internacional, porque ahí se destacó mucho Ginobili, pero obviamente esa no es la categoría que estamos valorando ahora. Por lo que considero que lo que logró en eso desde el 99 hasta el 2016 fue aún más increíble, porque él estuvo en el oeste, en el competitivo oeste, y lograr eso en el oeste no es fácil. O sea, yo sé que estando en el este, quién sabe, el récord hubiera sido 60 victorias todas estas temporadas. Además, el jugador, toda su carrera se destacó de manera defensiva. Incluso en su último año lideró la liga en plus minus defensivo. O sea, eso es algo increíble, que un jugador ya en su parte final de su carrera logró esto. Además que el hombre nunca tuvo un plus minus total entre defensa y ofensiva por debajo de 3.0, lo cual es más increíble. Eso no ha sido logrado por absolutamente nadie hasta el momento. Y a pesar de que yo recuerdo que en la temporada ya alrededor del 2013, 2014, ya pensaban las personas, ya Tim Duncan está acabado, pero por igual continuó. Incluso fue a otro juego de estrella, y no fue un juego de estrella que se lo regalaron tampoco, sino que se lo ganó por el desempeño que tuvo. Y en todos los años que Duncan duró en la liga, su equipo de San Antonio quedó primero en victorias de toda la liga, quedó primero en rating defensivo en todo, o sea, en el parámetro de todos los años, y quedó quinto en el rating ofensivo, lo cual es realmente increíble. En cuanto al porcentaje de tiro de campo de equipo, quedaron primero. 5 campeonatos, 3 MVP de finales. Pienso que Tim Duncan se merece ampliamente esta posición. O sea que en tu lista, Tim Duncan está por encima de Kobe Bryant. Sí, lo considero así, te digo, por el hecho de que él no jugó con Shaquille O'Neal, sobre todo, que es el nombre que todo el mundo sabe que está involucrado. No, ese es un buen argumento, porque tú encuentras que tanto Shaq como Kobe están en el top 10 de todos los tiempos, y Tim Duncan no tiene a David Robinson en el top 10, aunque David Robinson estuvo bien cerca en mi lista, quedando en el número 19. Y en la mía también, pero lo que pasa es que David Robinson lo teníamos en la lista por sus años antes de que anteriores, así es.
no cuando Duncan llegó. Y yo quisiera aprovechar la coyuntura para decir que mi número 8 de mi lista es The Big Fundamental, el mejor 4 de la historia, Tim Duncan, de manera que no voy a abundar mucho, solamente decir que fue novato del año, o sea, desde que él llegó en la temporada 97-98 fue un monstruo. No estoy de acuerdo en las personas que dicen que esa temporada del 99, que fue limitada a 50 partidos por la huelga que hubo, debe ponérsele un asterisco a la actuación de Duncan y las escuelas de San Antonio. Yo estoy de acuerdo que lo que es igual no es ventaja. Los equipos estuvieron de acuerdo con jugar una temporada de 50 partidos en la ronda regular y llamar la atención de que Duncan tuvo una sensacional temporada y como tú apuntabas, cuando ya se creía que no iba a dar para más, ganó un campeonato en el 2014. Estuvieron a 2 segundos de ganar el anterior en el 2013 y a un par de tiros libres de Leonard y de Ginobili que hemos apuntado aquí en este podcast anteriormente. Y en la temporada 2014-2015, Duncan entonces fue al Juego de Estrellas, como tú apuntabas, no como Dwayne Wade o Dirk Nowitzki, que fue por honor, sino que él fue porque se lo ganó. De manera que yo considero que Tim Duncan es, para mí, el mejor jugador de la historia de la NBA no nacido en el territorio continental de Estados Unidos. Él nació aunque pertenece, pero me refiero al territorio continental, es decir, aquí, donde están los estados, a excepción de Hawái y Alaska. Pero yo considero que Tim Duncan se benefició muchísimo, sí, del sistema creado por Greg Popovich, pero fue un sistema creado para él. El mismo argumento que podríamos usar en cuanto en otros deportes fútbol americano, estuve pensando de Tom Brady era el que ganaba los campeonatos, Bill Belichick o Tom Brady en New England. O sea, los dos unidos fueron los que lograron todas las metas propuestas y siempre quedará ese debate pendiente. Y Tim Duncan fue 2 veces MVP también, o sea que en la NBA no solamente se destacó por su trabajo colectivo, sino de igual manera por su trabajo individual. Yo digo que por mejor plan de juego que tú tengas, si tú no tienes las armas para usar ese plan de juego, tu plan de juego no va a funcionar porque si San Antonio no hubiese tenido a Tim Duncan, hubiese tenido otro power forward, no gana todos esos campeonatos que con el sistema de Popovich, que fue lo que la individualidad de Tim Duncan, su grandeza fue que llevó a esos campeonatos de los San Antonio Spurs, porque sin Tim Duncan ellos no iban a dar todos esos campeonatos, porque durante el primer campeonato que ellos ganaron hasta su último campeonato, ¿cuál fue la única constante? Fue Tim Duncan. No era otra persona que era el líder del equipo. Yo sé que en el último campeonato él ya no era el líder completo, ni siquiera fue el MVP de la final, pero eso no quiere decir que él no era una pieza clave en ganar ese último campeonato. En el 2007, pero en mi opinión, a pesar de que no fue el jugador más valioso de la final de 2007, fue el más importante, porque sin él definitivamente no lo lograban nada. Y ese equipo, además, Cleveland no salía de ninguna forma. Y Tony Parker pienso que se vio beneficiado en esas finales. Se vio beneficiado porque ¿quién lo estaba cubriendo en esas finales? Era entre Eric Snow y Mo Williams. Bobby Gibson. Mo Williams no había llegado todavía. Eric Snow y Bobby Gibson. El pobre LeBron, que nunca le pusieron un jugador bueno al principio de su carrera. Bueno, mi número 8, ya lo han mencionado, creo que todos lo conocen, es Shaquille O'Neal. El mejor creo que fue Antoine Jamison, que llegó. Antes de comentar eso, antes de que comentes tu número 8, quería decir que antes de comentar tu número 8, quería decir que pienso que Tim Duncan muchos lo marginan por el estilo de juego que tuvo. O sea, no era un estilo de juego atractivo y no, por eso tenía menos fanáticos, no era una persona que salía a ver la calle y además que no era la posición que todo el mundo siempre ha gustado, que es entre 2, el 3.
que son posiciones que uno más se puede identificar como fanático. Tim Duncan era un jugador, 1, aburrido, 2, jugando en un sistema aburrido, 3, no era una persona extrovertida, que incluso las noticias más fuera de la cancha más importantes de su carrera quizás vinieron al final, el cual ustedes seguro recuerdan. El B. Pienso que por eso quizás muchos no lo vean, además de que no jugó en Los Ángeles, o sea, jugó en San Antonio, un mercado pequeño, y eso pienso que por eso quizás muchos no lo aprecian de la manera como deberían. Entonces, Harold, tú decías que el número 8 tuyo es Shaquille O'Neal. ¿Por qué? Ya que lo mencionábamos, o yo lo mencioné. Si tú lo mencionaste, lo único que quiero agregar es que él no está más alto en la lista porque su propio entrenador dijo que él nunca tomó el basquetbol en serio como debió para ser el mejor. Si Shaquille hubiese cuidado su físico, si hubiese hecho una rutina de ejercicio, si hubiese comido correctamente, si hubiese practicado todo lo que hacía, no, porque él cogía, no voy a decir que él no lo hacía en serio, sino que él disfrutaba, hacía todo a chercha, y cuando él tenía que meter sus 35 puntos, él te lo metía, pero no era que él lo hacía de una manera como yo sé que él es el jugador más dominante de toda la historia de la NBA, pero en ese sentido de que él no era una persona historia de la NBA, no, bájale un poco, bájale algo. No, es un argumento que utilizan mucho realmente. Más que Will Chamberlain. Yo pienso que más en su era. Es que tú no puedes comparar la era de Will Chamberlain con lo atlético que eran los jugadores en la época de Shaquille O'Neal. Yo sé que no, sin embargo, por la cantidad limitada de equipos que había, yo sé, que Will Chamberlain podía destacarse, pero muchos de los mejores juegos de Will Chamberlain fueron contra Bill Russell. Y Bill Russell es un top 10 en cualquier lista. Sí, todos lo tenemos en nuestro top 10. Pero el problema es, cuando lleguemos a Will Chamberlain, vamos a hablar de Will Chamberlain. Eso vamos a llegar pronto a eso. Ok. Pero, para mí, el jugador más dominante de la historia de la NBA es Shaquille O'Neal, porque cuando él estaba en su prime, en sus mejores momentos, no había jugador. Cuando él decía yo voy a meter los puntos, nadie lo podía parar. Absolutamente nadie podía parar eso. Muy bien, cuando lleguemos a Will Chamberlain, vamos a ver. Bueno, mi número 8 se llama Will Chamberlain. No sé si es el mismo que se refieren ustedes. Probablemente es el mismo. Ahora podemos dar el espacio para esos argumentos. Ok, y yo voy a ahorrar tiempo, y perdón que te interrumpa, mi número 7 es Will Chamberlain, así que podemos ahora unir tu número 8 con mi número 7 para seguir con el argumento de que yo no estoy de acuerdo con Harold Rodríguez, que él dice que es Shaquille O'Neal, el jugador más dominante de la historia. Para mí puede ser debatible, pero Shaquille queda en un segundo lugar y Will Chamberlain en un primero. Yo considero por igual, o sea, yo incluso en los comentarios que había pensado decir era obviamente que Will Chamberlain era el jugador en mi opinión más dominante de la historia, por el hecho de los números que ponía, o sea, eran unas cosas sin precedentes. ¿Qué ibas a decir? Que yo estoy confundido. En tu lista, tú ya mencionaste a Shaquille O'Neal. No, yo no he mencionado a Shaquille todavía. Entonces tú quizás estás dándole el argumento a Harold de que es el más dominante por encima de Will Chamberlain. Bueno, yo lo tengo. No, porque yo tengo a Will Chamberlain por encima de Shaquille O'Neal. What are you guys doing? No, es que yo no quiero que sea más dominante, no quiere decir que haya tenido mejor carrera. Yo estoy diciendo, en los años que Shaquille O'Neal estaba en su prime, que no fue el jugador más dominante de la historia de la NBA. Y yo lo que iba a comentar, o sea, el argumento que iba a utilizar para decir del dominio de Chamberlain era, o sea, en la era que él jugó no había nadie a su nivel
que lo pudiera detener. Obviamente ya Reynolds mencionó que ni Bill Russell podría con ese hombre en su prime, y podemos considerar que Bill Russell ha sido la influencia defensiva más grande que ha tenido la liga. Físicamente, en los tiempos que él jugaba, que es algo por lo cual lo margino un poco, que no se adapta a todas las eras, por el hecho de que quizás él se hubiera jugado en los años 80, 90, incluso lo pongo en los finales de los 70, sus números no hubieran sido igual. Además que la NBA ya tiene un pace más lento y había más equipos, que es algo que yo le doy mucho valor. Además del talento en la liga, que obviamente era mucho menor, pero con lo que hizo y o sea, él no podía hacer, considero, más nada. Además, lo que faltó fue ganar campeonatos, y quizás el otro argumento que utilizo es el no haber jugado en otra era con más equipos y más jugadores que estuvieran a su nivel. Si nos ponemos a ver los jugadores leyendas que hay de esa época, en su posición solamente encontramos a Bill Russell. Ya los otros grandes son más power forwards o número 4, que se encontraban en esa era, y ya no habían otros centros tan dominantes como lo fue él. O sea, que estuvieran a su nivel para poderlo defender, y era quienes lo defendían mayormente. No eran personas con tanta capacidad. Imagínense, George Mikan estaba casi en la misma era. George Mikan, como comentamos, no sostuvo nada. Pero el hecho de promediar 50 puntos por partido en una temporada de más de 25 rebotes, o sea, eso es 61-62. Y no creo que se vuelva a repetir. Sí, esa temporada todos los números estaban inflados. Si no, pregúntenle a Oscar Robertson, al mismo Bill Russell, a Jerry West, Richard Gering, el Jim Baylor, todos tienen números extremadamente inflados, por lo cual quizás adaptado a la NBA de otros tiempos no hubiera llegado a 50, pero como quiera, pienso que hubiera estado quizás por encima de 40 en otro pace. Pero el argumento que utilizo más para dejarlo a este nivel es el no haber ganado más campeonatos, a pesar de haber tan pocos equipos en la liga en su tiempo. El hecho de que, como sabemos, él sí definitivamente valoraba mucho sus números. Él se dedicaba a dar 10 puntos de asistencia, de rebotes. Y ya el ídolo de Russell Westbrook debe ser él. Y el hecho de los pocos equipos que había en esa época y las pocas caras estrellas, podemos decir. Muy bien, excelente argumento. Y como él es mi número 7, que ya lo mencioné, tú has dicho o has dado muchos detalles interesantes. Solo agregar que él es quien tiene el récord de la liga con más puntos en un partido, jugando para Filadelfia, con un total de 100. Sin embargo, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que Wilt Chamberlain nunca dio tampoco el todo por el todo. Le importaban los números, pero él nunca dio el todo por el todo, y por eso no ganó más del campeonato que ganó en el año 1972 con Los Ángeles Lakers. Sin embargo, también está el argumento que ustedes traían, y yo sé que es válido, y yo estoy de acuerdo, que el único hombre grande que se le podía equiparar era Bill Russell, pero como ya apunté anteriormente, Bill Russell no pudo detenerlo, inclusive cuando jugaba en contra de él. Pero en la postrimería de su carrera, Wilt Chamberlain, en sus últimos 3 años, ya siendo un hombre viejo, o sea, ya él tenía unos 35, 36, 38 años, Wilt Chamberlain lideró la liga en rebotes en sus últimos 3 años, con 18.2, 19.2 y 18.6. O sea, quedó líder de rebotes en los últimos 3 años que jugó en la liga, y en cada uno de esos 3 años jugó todos los partidos del calendario. De manera que el hombre se retiró en el momento alto de su carrera, no estaba lesionado, no era que él no podía jugar así como antes. Y en ese tiempo, ya cuando él se retiró en la liga, o sea, todavía estaba Bill Russell, o sea, yo sé que estaba ya, se acababa de retirar, pero jugó unos buenos años. Pero estaba Willis Reed, estaba Kareem Abdul-Jabbar, o Lou Alcindor en ese tiempo todavía. O sea, ya estaban llegando buenos centros a la liga, y liderar la liga en rebotes con casi 20 por juego, a la edad de 35, 36, 37 años es mucho. Y es el hombre con más temporadas promediando 25 rebotes o más. Lo hizo en su primera temporada, que promedió 27, en su segunda promedió 27.2, en su tercera 25.7, y terminó liderando la liga en un total de 11 temporadas en rebotes, el señor Wilt Chamberlain. De manera que 11 veces, o sea, un título de rebotes,
Y lo más increíble de todo, Reina, el que tú no apuntaste, fue que en el 67-68, él quedó líder en asistencias en la liga. En el 67-68, un centro que quedó líder de asistencias, pero que también promedió ese año 24.3 puntos por juego y 23.8 rebotes por partido. O sea, promedió un triple doble, pero un triple doble de mamacita. O sea, 20 rebotes o más y 20 puntos o más y casi 12 asistencias por juego. Increíble. Algo que podemos decir que desde el punto de vista de números, él es el mejor jugador de todos los tiempos. Si ese es el número que utilizamos. Y quien se basa en los números, podríamos respetarle su decisión. Pero por lo que he apuntado, hasta la postrimería de su carrera, para mí fue más dominante que Shaquille O'Neal. Solamente me puedo reír. Pero ya mi número 7 es que yo lo voy a decir pronto, ya no se preocupe. Mi número 7 ya fue mencionado también, fue Timoteo Duncan, él ya que ganó 5 anillos con San Antonio. ¿Por qué lo tengo en esa posición? Él nunca pudo repetir un campeonato tampoco. Eso fue una de lo que se puede decir que nunca pudo lograr. Sí lo pudo hacer durante la temporada 2003 y 2005 que perdieron de los Lakers, y también entre la 2005-2007 que pudieron haber llegado a las finales también. Pero Dallas perdió en 2013 con el tiro de Ray Allen, perdió ese año, pero ganó el siguiente. Sí, pero yo digo, pero pudieron tener 3 campeonatos consecutivos si hubiesen ganado en el 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007. Lo que pasó fue que en el 2006 vino Dallas y acabó con todo. Y en el 2004 vino los Lakers con el equipazo que tenían y también le ganaron. Pero que eso es algo que no puede utilizar en contra, lo puede utilizar a su favor, porque gracias a eso él ganó en 3 décadas. Eso iba a decir que es un arma de doble filo. O sea, él no pudo ganar consecutivos, pero el tú mantenerte ganando por tanto tiempo y ganar 5 campeonatos en un total de 15 años, eso habla muy bien de ti, y que es básicamente lo que Tom Brady ha hecho. Que Tom Brady hizo algo similar. O sea, los Patriots en la NFL solamente ganaron una vez 2 títulos consecutivos. Después de ahí, todos fueron separados y separados y separados, pero al hacerlo por tanto tiempo, uno dice, ¡wow! Por eso yo confiaba que este año que viene los Patriots. Ahora cámbiate a Tampa. No, pero si vemos en la historia de NBA, ¿cuáles son los equipos que más ponen en la palestra? Son los equipos que repiten. Por ejemplo, si vemos los Lakers del 86, 87, 87, 88, que el famoso back-to-back de los Lakers, también los Pistons del 88, 89, 89, 90, los Bulls de los 90, los Lakers del inicio de los 2000. Vemos que todos, Houston 94, 95, vemos que todos repitieron campeonatos que fueron dominantes, que no hubo una brecha que otro equipo pudo penetrar e ir. Pero ya en la mitad de los 2000 vino San Antonio, ganó esos 3 campeonatos, pero nunca fueron juntos. Entonces, no quiero decir que Tim Duncan no fue, lo tengo en mi número 7 obviamente, pero no quiero decir que Tim Duncan no se merece una posición mejor. Pero en realidad no solamente fue por eso, sino también por el carisma que le faltaba, por toda la cosa que él tenía, como Reina apuntó anteriormente. Eso le quitó muchos méritos, porque en realidad el basquetbol no solamente es lo que tú haces dentro de la cancha, también lo que para tú ser el mejor, tiene que estar bien para lo que tú aportas fuera de la cancha. Es un factor también importante. Yo creo que hay equipos legendarios en la historia de la NBA y hay equipos que tienen también la oportunidad de ganar por un periodo de tiempo. Legendarios son los equipos para mí que ganan 3 títulos consecutivos. Si hay franquicias que lo han hecho, como son los Lakers, los Celtics y los Bulls.
Pero también yo creo que los equipos que ganan campeonatos en un periodo de tiempo tan largo, especialmente teniendo el mismo dirigente y el mismo jugador que es el centro de todo el núcleo, se debe considerar como una franquicia que debe ser puesta en el tope de la historia de la liga en cuanto a campeonatos, y considerarse así, o sea, un equipo a no olvidar por el resto de la liga o de la historia de la liga. No estoy diciendo que San Antonio no sea un equipo legendario. Lo único que yo sé que ellos daban tanto tiempo para ganar esos 5 campeonatos, pero antes de todo de Duncan, ellos no habían hecho nada, la ABA solamente. Entonces, después de Duncan, vemos como ellos sí ya han llegado a los playoffs y sí han hecho varias cosas, pero no han podido llegar a tener éxito como lo tuvieron con Duncan. Para mí, independientemente de todo, San Antonio es una dinastía. Para mí no lo es una dinastía porque hay que repetir para ser dinastía. Esa no es, yo no comparto esa opinión tampoco. Yo tampoco. O sea, ese simple detalle no te va a moldear lo que corresponde a ser una dinastía. En mi opinión, o sea, eso también es tu opinión. Entonces, los Celtics no fueron una dinastía en los 80s. Porque los Lakers lo fueron por encima de ellos. Pero no importa que sea por encima. O sea, para mí, los Celtics fueron dinastía en los 80s, porque un equipo que te gane... ¿Quiénes ganaron más campeonatos en los 80? ¿Los Celtics o los Lakers? Ok, pero un equipo que te gane 3 campeonatos en la misma década y que también vaya a finales o a 2 finales más, aunque las haya perdido, o sea, tú debes considerar ese equipo una dinastía, y yo no creo que haya algo escrito que diga solamente que gane consecutivo o campeonatos consecutivos es una dinastía. Y que no es el hecho de ser una misma década. Yo entiendo esa parte, pero si vamos a eso, los Cavaliers eran una dinastía. Los 4 años que fueron a la final, ganaron 1. ¿Solamente ganaron 1? Por eso mismo, que ellos fueron 4 veces a la final. Entonces, los Warriors son una dinastía por lo que lograron hacer en esos 5 años que fueron a la final. Hay algo que hay que tomar en cuenta, que yo siempre digo, que es la conferencia. O sea, los Cavaliers iban a las finales porque estaban en el este. Yo creo yo no creo tanto en eso, porque si vemos los 2 primeros años que no estaba Durant, el equipo de los Cavaliers era superior a los Warriors. Por eso ganaron en el 2016. Y en el 2015, lamentablemente, se lesionó Kevin Love y se lesionó Kyrie Irving. Y LeBron estaba jugando solo. Pero desde que llegó Durant fue otra cosa. Pero vamos a hacer la comparación de esos años. Dímelo, los equipos élite del este y los equipos élites del oeste en esos años. No, es que, por ejemplo, en los 80, si nos vamos a remontar a la comparación, los equipos élites del oeste se podían comparar con los del este. Claro. No. Sí. Por eso era que Magic Johnson pudo ir a tantas finales. Porque tú también tienes un equipo ahí como el equipo de Houston. Houston llegó a 2 finales en los 80 y las 2 finales fueron en 6 partidos. O sea que no fue fácil. Dime otro equipo. Utah. Seattle. Okay. ¿Y qué hizo Utah en los 80? No llegó a la final porque estaban los Lakers y estaba Houston. Hay que tomar en cuenta que los Lakers eran una dinastía porque tenían todos esos salones de la fama. O sea, está bien, por eso estoy diciendo que era una dinastía, pero en el oeste no había tantos equipos tan buenos como la había en el este de los 80. Está bien, pero entonces esto la conferencia del oeste era como no era tan diluida como la conferencia del este de la época de LeBron, pero la conferencia del oeste no era tan fuerte como la conferencia del este en los 80. Pero eso le da más mérito a los Celtics, lo que lo convierte entonces en más de una dinastía. Le da más mérito. En mi consideración, yo le digo, yo no correspondo a una dinastía por década, porque para mí son 2 dinastías diferentes, la de Kobe y Shaq en los años 2000, que la de Shaq con Pau Gasol y la Maradona que lograron después. Kobe.
y siguió siendo una dinastía, pero fue una dinastía distinta. Entonces, quizás no lo comparto eso por la década, pero definitivamente, o sea, yo lo que tomo en consideración es el bajón que puede haber tomado lugar, y eso no lo tuvo San Antonio en ningún momento, a pesar de que, Y eso de iba. que, que nos ganaron consecutivos. Ellos sí, el único bajón que podíamos decir que tuvieron fue cuando perdieron en primera ronda, que creo que fue de Memphis, que perdieron en primera ronda en una ocasión, y eso podríamos ahí decir que no fue tan exitoso, pero en la temporada regular, ese año ellos acabaron, y en el 2008 el oeste era el Wild Wild West, o sea, ese fue para mí el año pico de lo que fue el oeste, que incluso los equipos llegaron con una diferencia, creo que fue de 7 juegos, de diferencia del 1 hasta el 8. Y yo quisiera agregar que yo considero a San Antonio dinastía porque salían del oeste, y te lo voy a poner así. En los 15 años, o sea, en los que ellos obtuvieron los 5 campeonatos, entre el 99 y el 2014, ¿cuántos equipos del este ganaron campeonatos en esos años? Ganó Detroit en el 2004. ¿Ah? ¿Desde qué año dijiste? Del 99 al 2014, 15 años. O sea, los 5 campeonatos de San Antonio. ¿Quiénes ganaron ¿Cuántos equipos del este ganaron en 15 años? Detroit en el 2004. Boston. Miami en el 2006. Boston en el 2008 y Miami en el 2012 y 2013. 5 de 15. Y tú me estás diciendo que San Antonio ganó 5 campeonatos cuando en el este solamente 5 equipos lograron obtener campeonatos. O sea, para mí es una dinastía lo que hizo Tim Duncan y los San Antonio Spurs. Muy bien, entonces continuando con el próximo, mi jugador en esta lista, número 7, es el contrincante número 1 de Will Chamberlain, Bill Russell, el hombre de los 11 anillos. Y para ganar tiempo es mi número 6, o sea, me uno contigo. Muy bien, y la razón por la cual lo tenemos aquí, o sea, si nos vamos desde la perspectiva de los números no son para nada impresionantes, a diferencia de lo de Chamberlain. Sí, los trofeos que tuvo, porque sí tuvo los trofeos de los MVP, Juegos de Estrellas y campeonatos, obviamente, con sus anillos, pero más bien fue el dominio completo, dominio total que tuvo de la era. O sea, no es algo que no se va a volver a repetir, sobre todo ya porque con 30 equipos y están pensando, incluso según escuchaba, añadir equipos a la liga. No creo que sea tan fácil a compararlo con un promedio de equipos que había en la carrera de Bill Russell, que fue de 9 equipos. O sea, mucho más fácil, podríamos decir, dominarla, pero aún así, con la competencia que tuvo, lo hizo. Y el hecho de hacerlo lo convierte en uno de los mejores de todos los tiempos. Y yo solamente quisiera agregar a mi número 6, repito, Bill Russell, que él nunca, en ninguna temporada de su carrera, llegó a promediar 20 puntos. Nunca, jamás llegó a 20 puntos. Y de por vida promedió 15 puntos por partido. Sin embargo, promedió 22 rebotes y medio. Y uno diría, bueno, él se benefició por el equipazo que tenía y todo eso. No, no. Él era el líder del equipo. Era un hombre que en el momento de la verdad se empantalonaba. Fue All Defensive. Fue MVP del Juego de Estrellas, 5 veces MVP de la liga. Y también fue 4 veces titular o campeón del título de rebotes. Y por el éxito rotundo que él lideró en Boston, él se queda en mi número 6. Y sí hay que mencionar eso que dices de los jugadores con que jugó, que definitivamente también eran de los mejores de su época. Bob Cousy, Sam Jones, Hondo, que realmente le dieron Tommy Heinsohn. Tommy Heinsohn. Don Nelson. También le dieron ese extra. Continuando con mi número 6, tengo a Will Chamberlain. Ya Reynolds creo que ya lo mencionaron. A ver, tu argumento, lo que vas a decir. Bueno, mira, lo que sucede con Will Chamberlain, además de los números inflados, él, por ejemplo, cuando tenía 5 faltas en un juego, él más nunca jugaba. Él decía, él estaba en la cancha corriendo, pero para no salir por faltas, que ese era su récord más importante para él no jugaba defensa, como quien dice. Entonces,
Él nunca salió por foul en ningún juego de su carrera. Nunca hizo más nada. Y también había unas reglas que ya ahora mismo la descartamos como goaltending. En la época de Will Chamberlain, cuando una bola llegaba cerca del aro, él la podía desviar con su mano y entrarla y le vayan a él los puntos. Por eso es que no va a decir que eso haya influido en que él haya anotado más puntos que en una temporada más, por encima de todo el mundo. Pero los historiadores dicen que esto influyó muchísimo en la cantidad de puntos que anotaba, porque cualquiera podía tirar la bola por encima o cerca la bola podía estar en dirección a entrar a la canasta, y él como quiera le topaba y le daban la puntuación a él. Y otra cosa más es que cuando él se enfocaba solamente en buscar números, eso lo único que le importaba. El año que lideró la liga, es impresionante que él en su carrera completa, jugando tantos minutos como un promedio de 45 minutos por partido, lo que promedió fueron 2 faltas por partido. Es algo sorprendente. Sí, por eso te digo que él ese era como su marca más importante para él, porque las faltas, él decía, yo no quiero dar faltas, no juego con foul, no puedo salir nunca por foul. Entonces cuando llegaba a 5 faltas, y muchas veces en los juegos más importantes de su carrera, él tenía 5 faltas y dejaba de jugar, para él poder enfocarse en su récord. Y tener pendiente, que, no sé si recuerdan que en la temporada del 62... No, yo no me acuerdo porque yo no estaba vivo, no sé tú. Bueno, digo, sí, en cuanto a la documentación, que en esa temporada él promedió 48.5 minutos por partido. ¿Cómo es eso? Por los minutos que jugaba extra de overtime, ya ahí se le sumaban. Por eso era que él nunca salía. Nunca salía. Entonces, por eso es que yo no entiendo mucho el argumento que Harold trae mencionando faltas personales. O sea, si yo doy una sexta falta o no la doy, eso no me quita que sea dominante o no sea dominante. No, es que él se enfocaba más en sus números que ganar los partidos. Él no era un jugador de ganar partidos de equipo. Pero por eso entonces, él no está más alto en la lista, porque él no fue un ganador. Pero al ser tan dominante, hay que incluirlo en el top 10. Pero es que también tú tienes que ver las reglas que habían puestas en esos momentos. Entonces, las reglas los favorecían a él, y hasta que no se incluyeron algunas reglas como el goaltending, ahí fue que comenzaron a descender la cantidad de puntos. Y por ejemplo, en el libro de Book of Basketball de Bill Simmons, él explica literalmente que en el año que él lideró la liga en asistencia, era porque la gente le estaba reclamando que él no pasaba el balón. Entonces él dijo, no, este año yo me voy a enfocar en pasar la bola y no voy a anotar tantos puntos como yo lo hago en los otros años. Entonces él dijo, yo voy a pasar la bola y voy a jugar así. Y él en el libro dice que él se enojaba muchísimo con sus compañeros de equipo, porque alguna vez se fallaba una pelota que era una asistencia para él, o dejaban ir la pelota que iba a un fast break, lo que sea. Lo único que le importaba era sus números, y por eso yo no lo veo como un jugador que sí fue muy dominante, pero no creo que por su afinación a los números, no creo que deba ser más dominante que Shaquille O'Neal en ese sentido. Y también mi argumento es que Shaquille O'Neal fue el más dominante en el momento que él fue en su prime, no fue en toda su carrera. Si vamos al amplio de la carrera de Will Chamberlain, sí, él tuvo mejores números, fue más dominante durante toda su carrera, pero Shaquille O'Neal en el tiempo que él fue en su prime, él fue el más dominante de la historia de la NBA. Si el prime de Shaq duró 6, 7, 8 años, o 9 o 10, y tú en mi opinión duró desde el 94 hasta el 2006, por ahí 2005, 2006. 12 años. Pero él acaba de decir, Harold acaba de decir que la carrera completa de Will Chamberlain él fue dominante. Entonces, prácticamente ahí tu argumento está diciendo Will Chamberlain fue más dominante.
No, pero el decir que fue dominante no quiere decir que fue el más dominante. Me imagino que eso es lo que quiere decir. Exactamente. Ok. Bueno, entonces, ya terminando con el argumento de Wilt, creo que ya ustedes lo mencionamos, sí. Entonces, continúo con un jugador que suele que lo tengo más alto, y es el jugador de todos los apodos que Reino lo ha mencionado, el otro de los Lakers, de Big Diesel, aunque es de los Lakers y como de 400 equipos. El Cactus. Takovich. The Big Aristotle. Shaquille O'Neal hay muchas cosas que comentar sobre él. O sea, ya mencionamos lo dominante que fue y los 10 años pico de su carrera, que podemos argumentar que fue del 94 al 2002, cuando acababa con toda la liga. Vemos que él tuvo un promedio, a pesar de la posición que jugaba y el dominio que había todavía en esos años de los centros. Y una cosa antes de todo punto, los centros que jugaban en la época que Shaquille era dominante, no lo podíamos comparar con los centros que jugaban en la época de Will Chamberlain. Eso es otro factor bien importante. Sí. O sea, en cuanto al argumento, yo lo que hago mucho es el dominio de la era. Y obviamente eso está influenciado. Pero Will Chamberlain no tenía la culpa de a quién le ponían a él a defender. Ya eso no era problema de él. Yo entiendo. Y sí, eso es correcto. Pero por ejemplo, ¿quién podía compararse con Hakeem Olajuwon, con David Robinson, con Patrick Ewing, con centro defensivo como de Kevin Mutombo? Eran personas que se especializaban, eran muy, muy buenos centros que están en nuestra lista, que si vamos a la lista, los 250 de cada uno de nosotros tres, de los centros de la época de Will Chamberlain, ¿quién está? Bill Russell, Willis Reed, ¿quién más? Kareem. Pero en su prime, fue no, 2 años. Ya fue la final de su carrera. Ponte una concha aquí. Muy bien, entonces algo que quiere decir mucho aquí, que es en el pico de su carrera, promedió entre 29 puntos, 28.1, perdón, con 11.9 rebotes y 2.5 tapones, liderando casi todos los años en la liga en promedio de tiro de campo. Después, cuando llegaron a la postemporada, tenía incluso mejores números y promediando en el three-peat que hizo desde el 2000 hasta el 2002, unos asombrosos en las finales, 35.9 puntos por partido. O sea, ese hombre incrementaba más su capacidad, además de que ganó otro campeonato ya con la ayuda de Dwayne Wade. Mencionar con Shaquille que en los años más fuertes de su carrera, lideraba la liga prácticamente todos los años en Player Efficiency Rating, o sea, en eficiencia del jugador. Dominaba la liga en plus minus, o sea, en puntos que le aportaba a su equipo, y en win shares lo lideró también en 2 ocasiones en esos años pico de su carrera, que podemos decir el 97 al 2002, que fue prácticamente toda la carrera que tuvo en Los Ángeles. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en nuestro canal de YouTube. Recuerda suscribirte y darle like a este video. También comentarnos tus mejores jugadores desde el 10 hasta el 6. Y también darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Acuérdate de también seguirnos en Instagram y en Facebook como Contraataque Pod. Y también nos puedes escuchar en Stitcher Radio. También nos puedes escuchar en SoundCloud, en Spotify y Apple Podcast. Así que nos despedimos de este 5º episodio de Contraataque. Yo soy Harold Rodríguez y hasta la próxima.